Y así, con el alma en pedazos, me hablas a tus brazos si no me querés. Hola, muy buenas tardes. Ahora sí vamos a iniciar este vivo. Muchas gracias a los que ya se están conectando. Como ya saben, Charla entre Mujeres es un espacio que vamos a empezar hoy y tenemos el gran placer de que inaugure esta sección nuestra queridísima directora, coreógrafa, amiga, mujer, luchadora, bailarina, no sé cuántas cosas podría decir ahora mismo de Anaí Carballo. Así que vamos a esperar a que Ana se conecte, a ver si está por ahí. Y arrancamos este vivo, que además lo arrancamos con la Marque, que lo pidió Ana, que quería ser recibida con libertad la marca. Ana, si me mandas la solicitud, empezamos el vivo y hacerte preguntas. Recuerden, si tienen alguna preguntita, la van escribiendo y al final vamos a responder todas sus cuestiones. ¿Sí? Ana está ahí. Ok. Ok, ya la voy. A ver. Hoy, ay, ya se está conectando. Hola, ¡Eh! ¡Qué alegría! ¡Hola! hola, qué bueno. ¿Estás nerviosa? No, estoy bastante tranquila, me estoy Ah, tomando unos matecitos, así que qué ay, bueno, toda la gente. sí, qué lindo. Yo no pude armarme el mate. Estaba armando el set, armando tantas cosas que olvidé el mate. Igual acá hace un calor que la verdad que me estaría sudando frente a cámara todo el tiempo. Acá hace bastante frío. Sí, ya veo. Ya inició el frío allá y yo al contrario con el calor. Bueno, ¿arrancamos ya? ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, Sí. la primera pregunta que te tengo es simple. Dime dos verdades y una mentira. Bueno, tengo un espejo para bailar, Ujú, eh, tengo un gatito hace muy poquito, desde que empezó la cuarentena, ajá. y tengo una novia. ¡Uh! Ya empezó el chisme, pero qué pronto. Esta como le gusta calentar las redes. Ay, ay, ay. Bueno, vamos tranqui, Ana. Dejemos todas esas cosas para el final. Ok, dos verdades, una mentira. Sabrá Dios cuál es la verdad y cuál es la mentira. Sabrá Sabemos, Dios, sobre todo Dios. sabemos que bailas desde que estás en la panza de tu mamá, ¿verdad? Entonces, ¿siempre disfrutaste bailar o fue una consecuencia de ser hija de mamá y papá, bailarines, directores, coreógrafos? Y tengo que decir la verdad, ¿no? En esta entrevista. Sí, obvio, sí, solamente la Y verdad. en la infancia sí fue una consecuencia. Así que, bueno, Katy, ¿se te dio vuelta la cámara, creo? Sí, ¿En un no sé qué sillón? pasó. Bueno, ahí Tengo, sabemos que en Estados Unidos tienen un aire acondicionado, un sillón. Acá está. Muy se bien, me ahí viró la tenemos cámara y aquí la esposa de Katy. ahora te juro. Bueno, tranqui, resolvamos las cuestiones técnicas. Bueno, voy A hablando ver. mientras. Sí, sí, Ya dale. está. Perfecto. Mientras Katy resuelve las cuestiones técnicas desde los Estados Unidos. Bueno, sí, soy hija de bailarines. Mi mamá y mi papá son bailarines, ex bailarines ahora, directores, coreógrafos. Y sí, lo que dice Catherine es que sí bailo desde la panza y es literal unas horas antes de estar. De que mi mamá me diera a luz, estuvo en un ensayo de manera muy activa y poniendo el cuerpo al 100%. Así que
Nací el 16 de noviembre de 1988 a las 6 de la mañana y esa noche mi mamá la noche anterior estuvo dando clases y bailando, ¿no? Así que sí. Y bueno, al principio no tengo el recuerdo de cuándo empecé a bailar, fue desde siempre, o sea, en los desfiles, bailando desde muy chiquita, mis hermanas y yo, tengo dos hermanas mayores, que ahí veo que está saludando. Están Eh, conectadas. Están conectadas, sí, obligué a que se conecte toda la familia. Y sí, y bueno, desde pequeña no me lo planteé nunca, había que bailar y había que bailar. No Claro. sé, en un momento de adolescente, como que tiré la propuesta a ver si había alguna posibilidad de dejar de bailar, me dijeron que no. Y bueno, ahí sí, igualmente ahora ya de adulta, con 31 años, elijo la danza todos los días de mi vida. Entonces, ¿hacías algo más aparte de bailar como hobby? ¿Hacías alguna otra clase? ¿O en algún momento dijiste, no quiero bailar más, voy a hacer esto que me apasiona más? ¿Tuviste algo así? Siempre estuve vinculada al arte en general, estuve de chica tocando el saxo, estuve tomando clases de teatro, me apasionaba bastante la música. De hecho, en un momento de adolescente le decía a mi mamá y papá que quería trabajar haciendo malabarismo en la calle. Me gustaba mucho manejar, entonces tenía la idea de manejar un coche fúnebre. Pero bueno, Oh, la por realidad ahí. es que siempre bailé y fue mi única fuente de ingreso de dinero. Ok. ¿Y a qué edad fue que fuiste para Buenos Aires? ¿Qué edad tú tenías? Tenía, yo soy del interior de Córdoba, una localidad que se llama San Francisco. Tenía 19 años recién cumplidos cuando me vine a vivir acá a la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué te hizo mudarte sola y tan joven a Buenos Aires? ¿Fueron ambiciones de tu carrera, de estudios, porque por lo general es así, o qué? ¿Qué te hizo? Bueno, son dos cosas distintas. Una es por qué me fui de San Francisco y la otra es por qué elegí la ciudad de Buenos Aires. El por qué me fui de San Ujú. Francisco es una historia un poco triste y es que me había enamorado en ese momento de una mujer y estaba muy mal visto en el pueblo. Uh, Entonces, bueno, había ido en ese momento a mi pediatra, yo tenía 18 años más o menos, había ido a hablar con mi pediatra y le comenté esto y le dije, bueno, mira, debo estar confundida, claro, me gusta una chica, me pasa algo raro, pero ya me voy a curar, no te preocupes, pero no sé qué hacer, estoy como media desesperada. El grupo de amigas que yo tenía se había enterado, me dejaron de hablar, fue no, todo como un caos, bien había que dramático, ocultar. Si yo me quedaba en San Francisco, que no es el mismo San Francisco que es ahora, claro. que es una ciudad pero tiene idiosincrasia de pueblo, si yo me quedaba no iba a poder desplegar, vivir mi sexualidad con tranquilidad, iba a estar todo el tiempo reprimida. Entonces, bueno, sabía que me tenía que ir corriendo, lamentablemente, porque no hubiese elegido irme, abandonar a mi familia, mis sobrinos eran muy chiquitos, yo tenía ganas de quedarme, compartir. Y el pediatra este me dijo, ¿te gustan las chicas? Andate a Córdoba, andate a Santa Fe, andate a Buenos Aires, viví tu vida, allá hay menos problema que acá. Y si acá vas a Claro. tener problemas, sos hija de dos personas conocidas en la ciudad y en los alrededores, quédate tranqui. Entonces, bueno, ahí dije, bueno, irme me tengo que ir. ¿A dónde me puedo ir? Claro. Y ahí tenía un contacto que era una que yo trabajaba haciendo animaciones de fiestas infantiles, que la hermana, el cuñado, que este, que aquello, y caí acá en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, sí elegí la ciudad de Buenos Aires para mi formación artística. Claro. ¿Y cómo fueron esos primeros años de esa chica, chiquitica, en Buenos Aires? Fueron tremendos. Fueron tremendos porque yo era una pajuerana tremenda del interior de Córdoba, no tenía ni idea. Contaba hace poco, no sabía cuántos minutos iba la leche en el microondas y cuando llegué acá no tenía ni leche ni microondas. Claro. Encima, soy la tercera, cuando no me alimentaba mi mamá, me alimentaban mis hermanas, nunca me ocupé del tema
de la comida, ni de la limpieza, ni nada. Fui la mimada de mamá, como la más chica, entonces se tornó bastante complicado. Y aparte, no podía creer que haya una calle como la 9 de Julio donde pasen tantos autos. Una vez me paré e intenté contarlos, cuántos autos pasaban en el semáforo, fracasó ese intento. Y bueno, pasaron varias cosas. La verdad, y con 19 años y con toda una angustia que yo cargaba de haber a familia, de estar como vibrando en esta sintonía, se me complicó bastante. ¿Nos quieras contar? Seguro. Te pasan muchas cosas. Capaz ahora lo cuentas como gracioso, pero bueno, en aquel momento puede que no lo haya sido. ¿Alguna anécdota si te acuerdas? Sí, bueno, una vez cuando estaba bailando en Caminito, que había juntado a la gorra muy pocas monedas, habíamos decidido con una compañera, que era la otra bailarina, la bailarina del folclore, y yo era la bailarina de tango, comprar una pizza un viernes por primera vez. Y caminando por Barracas tenía la pizza en la mano, era la última plata que nos quedaba hasta el sábado, al día siguiente que volvíamos a trabajar, lo habíamos puesto en esa pizza para festejar, y pasó dos chicos en una moto y me robaron esa pizza. ¡Ay, Tremendo no! lo que lloré, las dos, cómo nos angustiamos, las dos con 19 años, Oh, ella venía del interior de Corrientes, yo del interior de Córdoba, era como el primer robo que padecíamos en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahora me resulta gracioso, pero en ese momento me resultó bastante traumático. me imagino, qué pesado. Sí, Bueno, entrando un poco más en lo que nos concierne también un poquito acá, y sería tango entre mujeres, ¿no? sí. Tu bebé. ¿Cuándo, cómo, por qué tango entre mujeres? Bueno, ¿por qué tango entre mujeres? Primero es muy importante saber por qué tango, ¿sí? Que también Ujú. tiene historias diferenciadas. Yo cuando vine a la ciudad de Buenos Aires tenía la total seguridad que no quería vincularme con nada que se parezca a lo que es el tango y el folclore, que son los dos géneros que decidieron mi mamá y mi papá desarrollar. Yo quería hacer teatro, cine, estar en la tele, trabajar con Darín, algún de ese tipo de cosas. Pero ahora Darín, no si lo estás elijo. viendo el vivo. A ver, hola, ¿qué tal? Ahí está saludando. ¿Qué tal? Entró Darín. Pero ahora no lo elegiría. Quería hacer otro tipo de cosas, bailar contemporáneo, sí, vinculado como a la danza, un poco a la danza, un poco al arte en general, pero no quería ni la danza folclórica ni el tango. Sentía mucho rechazo. Las danzas que eligieron mi mamá y papá, sino que yo entiendo ese heteropatriarcado que tienen impuestos las danzas de a dos, el formato de pareja, tanto de la danza folclórica como del tango danza. Y yo me quería alejar absolutamente de eso, no me representaba. Venía de un tango donde baila un varón con una mujer, ¿sí? En una escuela de danza donde son 25 mujeres y 3 varones. Los varones sacan a bailar a las mujeres en una clase o en una milonga o en lo que sea, y el resto de las chicas se queda esperando. Eso me parecía terrible. Entonces, lo que se me había ocurrido en ese momento, a los 19 años, fue alejarme de ese mundo. Ujú. Y empecé acá en Buenos Aires a estudiar teatro, a estudiar contemporáneo y demás. Y me cruzo, por suerte, con Silvia Elena Tadei, que es una profesora, una folcloróloga, que a mí me dio el título de profesora en danzas nativas cuando estaba en el interior de Córdoba, y ella me dice que vaya, casi que me obliga a hacer el instructorado en tango en el Centro Educativo del Tango de Buenos Aires, a lo que yo agradezco muchísimo al CETBA, la formación, los ideales y demás, que por suerte me cruzo con ese tipo de tango. Entonces me dice, hacelo, es un instructorado de 3 años, está buena la formación, es gratis, me hacía mucho hincapié en eso, cursás todas las noches, empecé a hacerlo. Yo le dije, mira, yo lo que no quiero hacer es bailar ni tango ni folclore, ni mucho menos dar clase, ni mucho menos acercarme a eso. Mm. Piso mi primer día en el CETBA y dije, bueno, voy a probar.
y me voy a dar una semana, de lunes a viernes. Si esto no me gusta, yo me voy a correr. Por suerte, ese día viernes, que yo estaba como a punto de irme, llego un ratito antes al CETBA, antes del horario de cursada, y veo que hay una práctica, y yo me quedo sentada mirando, y se acerca una mujer divina, no sé quién es, o sea, la vi esa sola vez en ese momento, pero era muy linda, y me dice, ¿bailamos? A mí se me cayó la pera. Una mujer que yo venía con esa historia en el tango, que me venga a sacar a bailar, sabiendo que había más hombres sentados ahí en el setway, que me diga bailamos, digo, ay, pero yo no sé hacer de varón, fue mi primera. Dice, no, yo tampoco, somos dos mujeres y vamos a bailar. Bueno, y empecé a bailar con ella, empecé a caminar en sentido social, me encantó y dije, ah, pará, ahí fue en el 2008, en el Centro Educativo del Tango de Buenos Aires, cuando yo dije, ah, existe otro tango, no puede ser. O sea, yo estoy a punto de correrme de algo que en realidad lo que no me gustaba la forma, es la forma que yo conocía, no esta forma. Entonces de ahí dije, me voy a quedar en el CETBA. Y desde ahí empecé a tomar clases de tango, a ir a las milongas. Al año siguiente entré a hacer la licenciatura en folclore con especialidad en danzas folclóricas y tango, y me empecé a perfeccionar en lo que es tango y danzas folclóricas, y seguí con contemporáneo, seguí con teatro y demás. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tango entre mujeres? Yo ahí ya había egresado del CETBA en el 2010, había cursado con una compañera que la vamos a tener entrevistando, que es la primera bailarina de tango entre mujeres, que es Patricia Lasca. La vamos a tener el jueves que viene a Patricia, ¿no? Pato, bueno, Haciéndole todas las preguntas a Pato. Nosotras bailábamos mucho, cursamos juntas y bailábamos un montón, y teníamos un baile muy, muy fluido. Y me acuerdo que ella me decía, tenemos que armar algo, bailar entre las dos. Todavía no estaba la cantidad de parejas de chicas que hay ahora bailando. O sea, estamos hablando del 2010, no estaba la Ola Verde, no se había hecho la marcha del Ni Una Menos. Había un montón de cosas a nivel social que no estaban. Y el centro, y había, en ese momento, había solamente 2 milongas o 3 milongas en las que estaba permitido bailar con personas del mismo sexo. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que era otro contexto, ¿sí? Entonces, de hecho, el CETBA también ha sido en una época muy, muy criticado por esto. Y sus exdirectores, Gloria y Rodolfo Dince, que son excelente maestro, excelente maestra, con una apertura de cabeza impresionante. Bueno, con Pato bailábamos y ella me decía, tenés que hacer algo, ¿por qué no armás una compañía? Y yo digo, justo una compañía, porque si hay algo que no quiero hacer, y ahí sí tenía bien en claro que no quería ser como mi mamá y mi papá, directora, ni director menos. Así que, bueno, no cabía dentro de, pues no quería la composición, no me gustaba, me estaba dedicando a la interpretación y a la docencia. El mundo de la dirección es el mundo que yo había vivido, es todo el tiempo estar corriendo, armar cosas, hacer viajes, subir, bajar, claro. y no era algo que a mí me llamara la atención. Entonces a Pato le dije directamente que no, en el 2010, y fue recién en el 2014 cuando lo empiezo a pensar de una mejor manera, donde empieza a ser todo un poquitito más fácil, donde vemos en las milongas que la cantidad de parejas que habitan la pista son la cantidad de hombres que deciden bailarla. Entonces el hombre, sobre todo, bueno, ni hablar en esa época, entonces el hombre se acerca, saca a bailar una mujer, bailan, y ahí se arma la movida del tango tradicional y social. Entonces dije, bueno, estaba puedo hacer una compañía de malambo femenino, que ahí también era bastante revelador para la época. Hoy ya no, porque hay un montón de compañías divinas, las chicas que están bombo, boleadoras y demás. Compañía, y bueno, estaba muy cercana al tango, porque estaba trabajando en ese momento en la milonga Tango Queer con Mariana Docampo, que era uno de los muy pocos espacios en esa época donde se podían bailar libremente las personas del mismo sexo, sin ningún tipo de prejuicios. Hoy ya son pocos los espacios en los que no se pueden bailar, así que ya cambió un montón, hubo un salto impresionante en estos últimos 5 años y en estos últimos 10 años también. Y bueno, me di cuenta que estaba muy cercana al tango, estaba en el CETBA, había empezado
hacer la licenciatura en folclore con la especialidad en danza folclóricas y tango, iba a las milongas más que a las peñas, entonces dije, bueno, la compañía tiene que ser de tango entre mujeres, no de malambo femenino, que también era otra militancia para mí. Con algo tenía que romper el formato madre con el que yo traía del interior de Córdoba, la danza heteropatriarcal, ¿sí? La danza folclórica, el gato y la chacarera, donde el varón invade coreográfica y visualmente a la mujer constantemente, y el tango heteropatriarcal al que a mí me enseñaron en el interior de Córdoba, donde el hombre te revolea, te saca, te sube, te baja, te quiebra para allá, tango escenario. Entonces que bueno, ahí me casé con tango entre mujeres, no pensando que íbamos a llegar a esta instancia, a tener una obra, a tener la marca registrada, a tener mayor visibilidad, a tener más sueños entre todas, a tener tanto compromiso por parte del cuerpo de baile, a tener ahora una productora, una asistente de dirección, una editora de sonido, que les mando saludos, están todas ahí conectadas. Y bueno, como que el proyecto fue creciendo cada vez más. Entonces, se puede decir que TEM es tu manera de militar. Sí, es mi manera Sí. de militar. En los más de 4 años que TEM lleva ahí a la vanguardia, intentando sobrevivir y con toda esta obra, con todo esto, ¿cómo ha sido la respuesta del público durante todo este tiempo? ¿Cómo empezó siendo la respuesta, cómo es hoy y cómo tú crees que pueda encaminarse a ser? Mira, fue cambiando un montón, porque no es la misma época, el 2014, que ahora. No había movimiento feminista de tango, no había tanto sostén, solo algunos organizadores de milongas que apoyaban, algún que otro amigo o amiga coreógrafo, coreógrafa, y fue variando bastante el tema de los comentarios de la gente. Sí puedo decir que hay varias personas que en un primer momento me dijeron, no, esto es una cagada, no va a funcionar, el tango es un hombre o una mujer y demás, y después, una vez que se hizo la obra y que se llevaron cosas a cabo, donde me abrieron las puertas para dar el proyecto de Tango entre Mujeres, que fue aceptado en el estudio de INSEL, en la Universidad Nacional de las Artes, en Extensión Universitaria, en la Escuela Mundial de Tango y en varios otros espacios donde los abrieron sin ningún problema, sin preguntar tanto. Bueno, ahí cambiaron el discurso y dijeron, ah, no, por ahí esto en una de esas sí funciona, está bueno, sí. Claro. Entonces fue variando. Sí, obviamente un proyecto muy criticado, muy cuestionado en las redes sociales, en las milongas en sí. Hemos recibido muchos insultos en vivo. Fue como bastante difícil, fue tremendo, e insultos que se siguen viviendo hasta el día de hoy, comentarios en nuestro canal de YouTube, insistiendo con este tema, ¿no? Lo que ustedes hacen no es tango, la gente insiste en definir al tango, ¿no? Sin contemplar que estamos hablando de una en este caso nosotros lo vamos a tomar como una disciplina dinámica, ¿sí? Que se va a ir modificando según los cambios sociales, va a estar totalmente atravesada por los cambios sociales, ¿sí? Y es un fenómeno cultural, como todo, va a ser dinámico siempre, como cualquier fenómeno cultural que vayamos a estudiar. Claro. Nos dijeron de todo, nos putearon en la cara. Yo con todas esas puteadas las anoté en un papel e hice una obra. ¿Qué es vinculadas? ¿Qué vinculadas? Vinculadas. ¿Por qué vinculadas? ¿Cómo nació vinculadas? Bueno, ¿por qué vinculadas el nombre y por qué la obra? También, ¿no? Bueno, la idea de hacer una obra era uno de mis 3 sueños que yo tenía para con Tango entre Mujeres. Los otros 2 no los voy a contar porque todavía no los pude concretar y les voy a contar No, cuando los dejémoslo concrete. ahí. Sí. Entonces, uno de mis sueños era tener con Tango entre Mujeres una obra de 40, 45, 50 minutos, de lo que sea. Después se tuvo que adaptar a 30 y después la subimos a 40, fue variando. Y donde yo pueda desplegar desde la composición, que es lo que a mí más me apasiona, la composición coreográfica, armar un hilo conductor y poder contar algunas cosas a través del cuerpo, que yo quiero decir, poder hablar de los vínculos que se dan entre las mujeres, poder hablar del amor, del vínculo que se da con la tierra,
poder hablar de los celos, de los problemas que tenemos, poder hablar del empoderamiento, de la lucha, de la militancia, ¿tá? Y poder cagarnos de risa, y como termina la obra, burlándonos de todas esas frases que nos dijeron durante todo este tiempo, que las puedo repetir porque me encanta decirlas. Que Ustedes son además la ya muerte son del un tema, tango. se pegó el tema. Tremendo, tremendo. Ustedes son la Entonces, muerte del tango, a ustedes les hace falta una bien grande, ustedes lo que pan con hacen no es pan, tango, ustedes pan con pan, comida de sonso, nos decían, tortilleras, nos gritaron absolutamente de todo. Cosa que no y se puede además, creer, que estamos en la ciudad de Buenos Aires, que mi pediatra me había dicho, andate a Buenos Aires, donde podés desplegar tranquila tu sexualidad. Claro, él no me había dicho, ¿no? En el mundo del tango también. claro. Andá a otro espacio. Entonces, podemos aclarar acá porque sé que hay mucha gente que, sobre todo quien no vio la obra en espacios más teatrales donde tenía un programa, que siempre preguntan, ¿es una obra, esas frases son reales o ustedes están... eh, ¿te acuerdas las frases? Bueno, estas frases que usamos, que sepan que son frases que son reales, que las tomamos de la vida real, de cosas que nos dijeron y la usamos así en la obra. Está así, pero son reales. Tal Claro, cual. no son Son frases imaginación reales nuestra. que nos las escribieron en las redes y que nos las gritaron en la cara, ¿no? Que nos gritaron tortilleras, en la milonga Grisel, que en otra milonga nos dijeron feminazis del tango, antes de salir a bailar, en escena, o sea, cosas Esa ha sido la más extremadamente fuerte para mí. fuertes, Sí, cosas feminazi. extremadamente fuertes, fuertes, ¿no? Decir feminazi, donde en ese momento no se usaba el término feminazi todavía. Yo creo que el que nos gritó fue el precursor del término feminazi, Hay que porque esto buscarlo. fue en el 2015 en la Domilonga, es una milonga recontra amiga, que la tenía en ese momento Amiga, César sí. Rodríguez, muy divina la milonga, muy abierta, pero justo se había metido un dinosaurio en esa milonga que nos gritó eso y fue tremendo, tremendo. Ustedes son la muerte del tango, con claridad, contundentemente. Sí, y bueno, nosotras desde ahí armamos la cumbia. Esta es la muerte del tango. Esta es la muerte del tango. Pan con Pa con pan, pan. Con pa pan. con pan. Nos dijeron Bueno, ridículas, nos sí, dijeron, ¿qué haces? A ridículas. mí me preguntaban, ¿qué haces con un grupo todo de minas? ¿Te morís? Mirá, la verdad que no, que tenemos un grupo re lindo, lo llevamos a cabo con mucho trabajo. Me dice, no, pero eso debe ser un nido de víboras. Tremendo, tremendo. Y otra cosa que me preguntan y que me llama mucho la atención y que lo siguen preguntando hasta el día de hoy, y no quiero generalizar, pero esta pregunta solamente vino por parte de varones, y me parece impresionante, cuando me preguntan, che, ¿todas las de tu grupo son lesbianas? Ya me dejan sin palabras, porque digo, Sí, ¿qué vas a decir? a una compañía de hombres y mujeres, cuando terminan de bailar, no les vas a preguntar al director, ¿sí? Primero que la verdad, y esto es cierto, de algunas sé si eligen acostarse con varones o con mujeres, porque hace mucho que estamos juntas, y la verdad que de otras no lo sé, qué es lo que están haciendo en la cama, ni con quién eligen. Y la verdad que tampoco no me importa. Si hay algo que no me importa qué es lo que hace con su intimidad sexual, mi cuerpo de baile. Me importa que bailen bien Claro, y que sean buenas personas y que se comprometan con el proyecto y que tiremos para adelante. sí. Entonces, bueno, a quien no ha visto la obra, le podemos decir que va a volver vinculada. Bueno, no sabemos nada ahora con toda esta situación del corona, pero cuando todo esto pase, ¿se puede decir que vuelve vinculada? Sí, vinculadas va a volver, sí o sí, porque el año Vamos. pasado la hicimos solo 5 veces. Tuvimos 5 fechas. Y este año teníamos unas fechas ya agendadas y bueno, tuvimos que postergar todo bastante. Ay, me entusiasma cómo la gente Sí, está está ahí. escribiendo.
Hay no mucha puedo gente como hablar, saludando, todo eso. hay una que me dice Igual te no te amo. preocupes porque tengo a una secretaria, a la productora del grupo, que está anotando todas las preguntas y al final vamos a tener unos 20 minutos, 15, 20 minutos para responder todas esas preguntas y saludar a todo el mundo. Así que Perfecto. manténganse ahí conectados. Entonces el 2019 te trajo muchas alegrías, bueno, estuvo vinculada, pero también estuvo el concurso segundo, me parece, de Malambo femenino, en el que representaste a Buenos Aires como campeona de Buenos Aires. ¿Qué me puedes decir de eso, licenciada Anaí Carballo? Ay, la verdad que el 2019 para mí fue una bomba porque pude concretar y también le quiero agradecer a trabajadores del Tango Danza que hicieron una convocatoria, tenía la obra pensada, un ideal que una tiene pero llevada a cabo no, coreografías sueltas pero no lo tenía como formato de obra. Entonces, bueno, ganamos ese concurso presentando una carpetita que estuvimos escribiendo entre algunas, sobre todo con Mica Dubín, que está ahí también conectada, que ayuda a escribir, la redacción, cada una se encarga, tiene distintas funciones. Y bueno, donde tuvimos que ajustar las clavijas y llevar a cabo, y bueno, estrené mi ópera prima en el 2019. Aparte me animé y ya sabía que en el 2018 se había abierto por primera vez el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, donde estaban participando en ese momento unas 4 provincias o 5, no más. Y ya en el 2019, sí, esto fue en el 2018, en el 2019, que fue el año pasado, se incorporaron todas las provincias del país a la competencia. Entonces, bueno, para mí era una materia pendiente y llamé a Facundo Arteaga, mi coreógrafo de La Pampa, para empezar a laburar. Bueno, no me puse mucho las pilas, en realidad me costó bastante, se me complicó porque tenía mucho tango, porque me quería recibir de una licenciatura que hacía un montón que estaba haciendo, porque tenía la obra, bueno, y en los momentos libres que tenía con todas las dificultades de vivir en un departamento, de no hacer ruido abajo, porque en la reunión de consorcio había una vecina con ruidos molestos, que era yo zapateando. Con todas esas dificultades llevamos a cabo con Facundo la propuesta de que me presente al campeonato provincial de Malambo femenino sin ninguna expectativa, solo para empezar a entrenar. Y oh, sorpresa, que ganó. Y entre algunas participantes quedó primera y voy en octubre a representar a la provincia de Buenos Aires en el campeonato nacional. Y ahí recontra perdí, merecidísimamente, porque no me había puesto las pilas tanto como se merece, pero bueno, fue una experiencia muy linda. Sí, doy fe porque Eso estuve ahí. sumado, o sea, salí campeona de la provincia, en el 2019 campeona de Malambo en la provincia de Buenos Aires, estrené ópera prima, vinculadas, y noviembre, como broche de oro, licenciada en folclore con mención en danza folclórica y tango por la Universidad Nacional de las Artes. Que hoy Qué ya estoy, lindo. hoy ya estoy en una cátedra muy contenta y estoy como docente universitaria. Ya hoy es además docente. Y es lo que te Ya, sí, faltaba. era lo que me Acabar de faltaba. graduarte para entrar a dar Para, clases en la para poner universidad. un Bueno, pie en como la facultad. docente, claro. Quiero muchísimo, muy linda formación tiene esa universidad, siempre la recomiendo. Se nos está acabando el tiempo de las preguntas que yo te tengo, así que entremos en la parte caliente, que la gente siempre quiere saber el chisme y las cosas personales. Da miedo. Igual ya estuviste introduciendo algo. Eh, ¿Te consideras una persona afortunada en el amor? Ay, me escupí todo el mate. Sí, la verdad que sí, que me considero afortunada en el amor. Por suerte, he tenido cerca muchas chicas que me han dado mucho amor. ¡Ah! La lista. Entonces, ¿tú crees en el amor? Anaí Carballo cree Creo en en el el amor. amor. Ujú. Creo en el amor, no solo en el amor entre mujeres, claramente. También creo en el amor que le tengo a mi compañía, ¿sí? Que es una de las cosas
que más amo en este momento, en el amor que yo siento siempre por mi familia y que siempre extraño, aunque ya pasaron 12 años que me fui, que me alejé de esa familia que siempre sigue tirando el carro para adelante en cualquier cosa y cualquier boludez que yo quiera hacer. Y creo en el amor al tango. Bueno, bueno, para ya cerrar esta parte de la entrevista, tenemos una pequeña sección donde te voy a estar haciendo unas preguntas, va a ser muy rápido, así que tienes que elegir y contestar muy rápido. Esta sección se llama Preguntas de Fuego. Se las vamos a hacer siempre a todas las chicas que pasen por acá por la entrevista, así que tú la vas a inaugurar. Atenti. En esta cuarentena, ¿sola o acompañada? Sola, ¿Cerveza o vino? cerveza, ¿Tenedor o cuchara? cuchara, ¿El mate amargo o dulce? el mate dulce. ¿Cuál es la mala palabra que más usas? Ay, la reputa madre. Perdón, pero esa es la que más uso me sale. Sí, justo en chocarme algo y que digo, ¡ay, la puta madre! No está bueno, pero bueno, es la que No. me sale. Si Ya tuvieras, lo voy a cambiar. si tuvieras superpoderes, ¿cuál elegirías? ¿Volar o ser invisible? Volar. ¿Gaticos o perritos? Gatitos. ¿Tacos o zapatos bajos? Zapatos bajos. ¿Pugliese o D'Arienzo? Pugliese. Al principio nos dijiste dos verdades y una mentira. ¿Cuál fue la mentira? La mentira fue que tengo un gatito. La verdad que tengo muchas ganas, pero no tengo ningún gatito. ¡Uy, no tiene gatito! Entonces tiene novia. Entonces ¡Ah! tengo novia y tengo un espejo para bailar. Tienes un espejo. Pero bueno, capaz eso a la gente no le importa tanto como lo que tienes una novia. Ah, ¡Ah! bueno. O capaz a la novia sí le importa el espejo. Ah, bueno, sí, claro. Bueno, Ana, por mi parte esas son las preguntas que te tenía reservadas. Así que ahora sí abrimos el chat y que todo el mundo lance para acá sus preguntas que Ana va a estar respondiendo. Yo tengo algún par que ya había logrado recaudar desde mis historias personales y una era ¿qué sientes cuando bailas? Esa era de Carolina Lastre. ¡Ay, no me gusta esa! Mm, Eh, Cuando bailo, las veces que bailo por deseo, y no que a veces me toca bailar por trabajo o por algunas otras cosas, o por ujú, necesidad o para organizarme emocionalmente, cuando siento el deseo de bailar, eh, lo que siento es mucha libertad. Libertad de poder hacerlo, libertad de poder expresarlo, libertad de tener las herramientas, pocas, muchas, medias, de tener las herramientas para poder transmitirlo, transmitírselo a la gente. Y si estoy sola, que lo que más hago es bailar sola, cierro las cortinas y es transmitírmelo para mí. ujú. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Sí. ¿Cómo una puede unirse al cuerpo de baile de TEM? Bueno, cuando haya, que nos sigan en las redes sociales, en la página de Tango Entre Mujeres, que sigan al Instagram de Tango Entre Mujeres, y cuando haya audición, bueno, estar atentas para eso. Acá hay otra pregunta. Quiero aprender a bailar tango, pero vivo en el extranjero. ¿Dónde puedo tomar clases? Bueno, ahora es un buen Clases momento. online conmigo. Ujú. Sí, este es un buen momento porque con la cuarentena se están ofreciendo muchas clases online y todo el mundo puede estar desde cualquier parte del mundo. Bueno, Ana, responde. Bien, ¿qué más? Entonces,
Bueno, vayan a la página de Anaí Carballo 88, que ella, ahí está toda la guía de las clases con los horarios, lo van a poder hacer online. Y bueno, este es el mejor momento para eso, para tomar clases con todos los profesores del Clases mundo. grupales, clases privadas. ¡Ay, las Mm. mejores clases! Dice Magda. ¡Qué linda, Magda! ¿Estás viendo algo interesante en Netflix? Eh, Mirá, justo ahora volví a ver desde el principio los simuladores. Mm, yo no la he visto esa, tengo que verla. Justo eso es lo que estoy viendo ahora. ¿Tenemos alguna otra más? Yo tenía otras, pero no las salvé aparte, lo olvidé. Ahí va, hay una. Tiempo. Que si vas a mostrar un pedacito de la obra por Instagram. Sí, puedo ir metiendo fragmentos de la obra de vinculada, sí. De vinculadas. ¿Cómo describirías la cita mejor? ¿La cita mejor con tu novia? ¿La mejor cita? ¿Sería eso la mejor cita con tu novia? No sé si es que no entiendo muy bien la letra de la productora. ¿Cómo sería como mi cita ideal? Ponele, dale. Los placeres básicos, alcohol, comida vegetariana en abundancia y ya. Un Porque rico es vegetariana. desayuno, sí. Eso es importante. ¿Cuánto tiempo hace que estatean? Tango entre mujeres está desde 2014. Sí, 2014. Ah, que si quieres contar algo de tus viajes a Cuba. Alguien por ahí Ay, enlazó la cubana con que fuiste a Cuba. ¿Fuiste a Cuba? sí, fui a Cuba una vez y tuve por suerte la posibilidad de armar una coreografía con una compañía. Estuve montando un coreo de tango y algunas cositas de lo que es folclore argentino. Bueno, fue un país que me gustó mucho. Estuve trabajando bastante, tomando muchas clases, haciendo cursos de danza moderna cubana y de afro contemporáneo. Y la verdad que me resultó un país muy copado. Lo único me faltó, como ahí que estuve preguntando a ver dónde estaban los boliches gay o las cosas queer y Mm, nadie sabía nada, así que falta como ahí una vuelta de rosca. Magda está preguntando cómo se conocieron las bailarinas de la compañía. La mayoría entró por audición, ¿sí? Excepto la que hace más tiempo que está, que es Pato, que va a estar en la entrevista la semana que viene, con ella empezamos juntas, Sí. y el resto fue entrando por audición, creo que por ahí Laura Mellado también entró, que fue una de las primeras del primer año, y el resto a través de convocatoria. Después se fueron algunas yendo y el grupo fue como bastante dinámico en ese sentido, que si van algunas entran, si van algunas entran. Pero bueno, ahora tenemos algo bastante sólido. Sí, por acá veo la pregunta de Carolina. Si no sé nada de tango, ¿puedo igual tomar las clases online? Sí, re. Sí, hay clases para todos los niveles, ¿no? Sí, hay clases para todos los niveles, de todos los colores. Y sabores. Ah, no, que era online. ¿Dónde quisieras ir en el mundo? ¿Qué país del mundo quisieras ir para mostrar la obra? Eh, la verdad, a mí me Ujú. gustaría mostrarla en el interior de mi país, En todas las provincias de en todas las Argentina. provincias. Yo sé que al cuerpo de baile no le gusta esta respuesta y que tienen ganas de ir, que sé yo, y dar vuelta, que Chicago, que Francia, que París, que también puede ser, es una opción, pero a mí me gustaría que la obra la conozca cada provincia de la Argentina. Ahí está una de las bailarinas que está deseosa de saber si hay algunas nuevas ideas para vinculadas. Ya se aburrió de vinculadas. Hay algunas nuevas ideas para vinculadas.
Sí. Cuando termine la Sí. cuarentena te van a enterar. Oh. Ah, qué mal. La que sobreviva a la contraria. Ah, no. La Eh, que son. las que sobreviven. ¿Qué buscas en una bailarina para TEM? Em, responsabilidad y compromiso como punto número uno. Eso me refiero a que no falten, que cumplan con la formación, de tomar las clases y demás. Y después trabajar los dos roles. Y cada vez estoy exigiendo un poquitito más, porque cada vez vamos creciendo un poquito más. Y bueno, en realidad Esa era una eso, que trabajen los pregunta dos de... roles. Ujú. Esa era Sabri. Tenemos a Belu también. ¿Qué devoluciones tuviste de la obra el año pasado? ¡Ay, ay, ay! Tuve un montón de devoluciones. La verdad que la mayoría fueron devoluciones como muy constructivas, felicitando y demás. Así que, ¿quién preguntó? Belén, que forma parte del cuerpo de Belén. baile. Que se queden Sí. tranquila, que ella baila genial. Mi mamá me dijo que todas bailan re lindo. Ay, eso te lo quería preguntar yo, ¿no? ¿Qué te dicen hoy tus padres de la compañía? Eh, bueno, hoy les gusta, están pro ahí siguiendo, pero bueno, la verdad es que al principio, cuando armé la compañía, no les dije como pasados unos meses que estaba y no les dije compañía, igual a la gente no le decía compañía, les decía un grupito, armé un grupito de chicas, estamos haciendo algunas cositas, algo como bastante chiquito. Eh, sí, recuerdo que en ese momento mi mamá me dijo que es lo que ha pensado mucha gente, ¿no? De por qué no incorporo varones y hago una compañía normal. Normal. Y bueno, pero yo seguí ahí firme en mis convicciones. Ok, Me encanta acá cómo está cambiando la gente. eh, ¿cuáles son las milongas que a vos te gustan? Y la verdad que, no sé, me gustan las milongas más relajadas y más descontracturadas. Sí me gusta saber que veo una milonga y que voy a tener el tiempo de llegar en la milonga que a mí que respetan ese tiempo que yo llego, que me tomo algo, por ahí estoy 2 horas hasta que me pongo los zapatos y no están como constantemente con la necesidad de bailar y eso, esas son las milongas que prefiero, estar como más tranquila y después cuando ya esté un poco con un par de cervezas encima, cuando ya me haya puesto los zapatos, cuando justo esa tanda, ahí es cuando decido por ahí. ¡Sí, el tortazo! Dice La milonga alguien, te sí, lleva sí, de paso, no, vamos el a hablar de tortazo. las milongas que organizan las bailarinas de nuestra compañía, que igual van a tener su espacio para hablar y desarrollar. Pero sí, me gustan las milongas más descontracturadas. ¿Y cuál es el mejor lugar para comprar medialunas en Buenos Aires? No, no compro media luna, no sé, la verdad que no tengo ni idea dónde están las buenas panaderías. Perdón, no sé de media luna. Bueno, yo sí sé. Ah, mi favorita y para mí que son las mejores, ¿cómo se llama? Las medialunas, la mantequería. La mantequería que está en la avenida de 9 de Julio. Bueno, esas, búsquenla la mantequería, que en realidad son de La Plata. En La Plata hay un montón, pero hay una sola en Buenos Aires. Son las mejores. Aparte porque es nuestro oficiante. ¿Cuántas clases hay por semana? ¿Cuántas clases estás haciendo por semana? Grupales, estoy haciendo una por día, de lunes a viernes, los sábados se los dedico para trabajar con mi compañía, una clase grupal, lunes, martes, miércoles, excepto el jueves, que tengo 2 clases grupales, y el resto trabajo con privadas. Me río porque acá tengo una pregunta que me recuerda a Benja. ¿Los varones también pueden bailar tango? Ay, mi amor. Sí, los varones ¿Quién lo recontra dice? pueden bailar.
De hecho, han sido durante años los dueños del tango. del tango, sí. Nos da gracia porque el hijo de Pato, que de paso vamos adelantando, que Patricia Lasca va a ser la próxima invitada de este programa. Es la bailarina más vieja, no, la más vieja no, la que más tiempo lleva en esta compañía, la fundadora, bueno, de quien Ana estuvo hablando hace un rato, con quien empezó la compañía. Acá tenemos otra. ¿En qué te basas ¿Te para basás elegir? para Ah, qué los temas? temas. Los temas musicales. Ah, mira, es una pregunta muy interesante. Los temas musicales que elijo, porque la obra Vinculadas aborda varios temas, desde bolero, electrotango, distintos temas. Primero los escucho, al momento de componer, tengo distintos primeros estímulos, digamos, y las Ujú. coreos han pasado por distintos lugares. A veces se me aparece imágenes coreográficas visuales, grandes desplazamientos, dibujos en el espacio, y en base a eso le tengo que poner los movimientos y le tengo que poner una música. Entonces ese primer estímulo fue el desplazamiento espacial. A veces bailando sola acá en casa se me ocurre algún paso solo y a eso le tengo que poner desplazamiento espacial y le tengo que poner música. Y otras veces que estoy escuchando temas y escuchando música y digo, este lo voy a coreografiar. Y ahí es donde empiezo a ese tema ponerle la música y ponerle los desplazamientos espaciales. He hecho coreografías completas sin música y después las tuve que adaptar, obviamente tienen todo un cambio, ¿sí? Y he estado como un año con un tema metido acá en la cabeza y donde no me salía nada, pero lo quería hacer, lo quería hacer, lo quería hacer, lo quería hacer y de a poco lo fui como tratando de meter. Que de hecho algunos ni siquiera son del género tango. No, no todo es tango en esta vida. Como una de nuestros temas que venimos haciendo hace mucho más tiempo, que es quizás, Quizás, de... quizás bolero, y en este caso la intérprete que elegí fue Gaby Moreno, que hace esa versión de quizás, 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 que me encanta, y hace muchísimo. Es la segunda coreo que armé con la compañía. El primero fue El Llorón, que es un tango milonguero, y la segunda coreo fue Quizás, 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 que empezó siendo una coreo grupal y después pasó a ser un solo. Y hoy lo bailan Mika Dubín y Patito Lasca. Ujú. Y de hecho, siempre una de las cosas en las que te basas es que sea siempre si va a tener, si va a ser con intérprete que sea mujer o puede también ser una voz masculina. Que la voz del Ah, intérprete sea, sí, sí, yo prefiero que si es cantado, que la voz sea ejecutada por una mujer. ok. También musicalizas en las milongas. ¿Cómo es que armas las tandas? ¿Ya las tienes armadas o depende en el público cuando los bailarines están en la pista? No, es toda improvisación en el momento. Lo que sí tengo es una muy buena organización en las carpetas de mi computadora. Las tengo divididas por orquestas y las tengo divididas por año para no ir haciendo cagadas históricas. Entonces, bueno, voy viendo a ver qué onda tiene la milonga, qué les gusta, también depende, no sé, qué va a bailar la pareja que haga la exhibición o el grupo, también depende qué orquesta va a tocar y cómo responde la gente de esa orquesta. No, no pasa que armo 3 tandas seguidas, no, voy armando en el momento. Al principio eso me daba muchos nervios, o las veces que probé armar todas las pistas en casa o tener cosas armadas, no me resultó. Prefiero conectarme con la gente, con lo que vaya sintiendo, y también se acerca la gente y te pide, ay, poné Darienzo, poné tal, oh, bueno, está bien. No nos gusta a los musicalizadores que nos piden. Que no, No, no les por ahí sí, gusta. no, por ahí sí, algunas personas sí. Ah, A mí no me depende gusta de la cuando me persona. piden algo que no tengo. Digo, ay, no, eso Ah. no tengo. Poné tal, que a veces no piden orquesta. Hay gente que sabe mucho y es como muy específica con el pedido. Te Quiero piden esta orquesta de tal año. en ese año. Entonces, no, mira eso, te pido mildis, pero no lo tengo.
O si no, también voy como siguiendo una línea. Una vez que subí al palo, no vuelvo como a bajar con algo tranqui, voy como viendo a ver qué onda. Y Y siempre pongo las, una tanda. mm, perdón, ¿y las cortinas de qué dependen? ¿Esas ya las tienes? Las cortinas me encantan. Tengo una carpeta infinita que dice cortinas, que se llama, en realidad no se llama cortinas, se llama medios tango, que son las cosas que van a ir en el medio entre tandas y tandas. Me encanta, ahí pongo de todo. Pongo lo que yo quiero escuchar. Ahí Ahora no me, aprovechas para darte el gusto. ahora no me contratan más, ya está, perdí trabajo. Se acabó Ana de DJ. Que de hecho tienes un nombre, ¿no? ¿Cómo es que te anuncias Ah, que a mí me encanta que me llamen Lesbo DJ. Lesbo DJ? Bueno, acá nos está hablando Instagram que nos quedan 2 minutos para que se acabe este vivo. Así nos tienen. Así que dime si tienes algo que quieras decirnos rapidito, que se haya quedado Bueno, fuera. es nuestro primer vivo. Ujú. Estamos muy contentas que vamos a estar todos los jueves. Primero quería agradecerte a vos, Katy, porque llevaste a cabo toda esta movida. Y quería agradecerle siempre, que por lo general a mí me cuesta ser demostrativa, y que yo estoy profundamente enamorada de mi cuerpo de baile. Yo las pienso y las adoro a las chicas. También agradecer a nuestra productora, Kim Chambompín, agradecer a nuestra editora de sonido, que está en Francia, Romy Romay, a Celeste Fagliase, que es nuestra asistente, a nuestra fotógrafa, Rosa Lacewisky. Tenemos un montón de personas que están trabajando con nosotras, Rebeca Rosato Siqueira, que estuvo haciéndonos la iluminación de la obra, y en especial, siempre, siempre, siempre al cuerpo de baile. Para mí es la cara visible, para mí son lo más importante. Voy a largar a llorar. Ay, que llore, que llore. Y tenemos que cerrar bien arriba, bien dramático. No me llames el mate. Qué lindo, fue muy linda entrevista. Muchas gracias, Ana, Bueno, por abrir gracias a este. ustedes, gracias a la gente que estuvo acá compartiendo, un beso grande a mi familia, gracias Marcelo Tinelli, gracias por esta oportunidad, gracias Y Mora gracias, Godoy, te amamos. gracias a todo el que estuvo ahí conectado, haciendo preguntas, mandándonos cariño, abrazos, a todo el mundo. Un abrazo y un gracias. Y Aquí así, con el alma en pedazos, me abrazas tus brazos y no me querés.